Hola, me llamo María Fernanda Salazar y tengo 68 años. Vivo en un apartamento pequeño en Bogotá, Colombia, lejos de mi tierra, lejos de todo lo que alguna vez llamé hogar. Hoy voy a contarles una historia que he guardado en silencio durante casi 7 años. Una historia sobre hambre, sobre hipocresía y sobre lo que vi desde la cocina del poder mientras mi país se moría de inanición. Si alguna vez se preguntaron cómo es posible que los poderosos coman mientras su pueblo agoniza, yo tengo la respuesta. Yo estuve ahí. Yo cociné esa comida. Soy venezolana de nacimiento y de corazón. Nací en Maracaibo en 1957. Crecí entre el olor del petróleo y las promesas de un país rico. Trabajé toda mi vida en cocinas, desde los 15 años. Restaurantes modestos, casas de familia, comedores industriales. Nada glamoroso, pero era honesto. Era digno. Tengo 2 hijos ya adultos. Carlos tiene 40 años y vive en Chile. Daniela tiene 36 y logró irse a Panamá. Mi esposo Héctor murió en 2005 de cáncer. Desde entonces, fui yo sola, una viuda tratando de sobrevivir con mi pensión miserable en un país que cada día se hundía más. Para 2016, yo tenía 61 años. Venezuela ya no era el país que conocí de joven. Las colas para comprar comida duraban horas. Los anaqueles de los supermercados estaban vacíos. La gente rebuscaba en la basura. Yo trabajaba medio tiempo en un comedor comunitario que apenas podía dar una sopa aguada. Mi pensión no alcanzaba ni para una semana de comida. Mis ahorros de toda una vida se evaporaron con la inflación. Carlos me mandaba algo de dinero desde Chile cuando podía, pero él también tenía sus propios hijos que alimentar. Daniela acababa de graduarse y no conseguía trabajo. Vivíamos juntas en un apartamento viejo en Caracas. Comíamos una vez al día. A veces ni eso. Yo, que había pasado 50 años cocinando para otros, no tenía que cocinar para mí misma. Cada noche me acostaba con el bistec, estómago vacío, preguntándome si así terminaría mi vida, muriendo de hambre en el mismo país que una vez fue el más próspero de América Latina. Cada mañana despertaba sin saber cómo íbamos a sobrevivir otro día más. A mi edad ya no tenía fuerzas para colas de 10 horas. Mis rodillas ya no aguantaban. Mi espalda dolía constantemente, pero no tenía opción. O trabajaba o moríamos de hambre. Fue en octubre de 2016 cuando todo cambió. Una antigua compañera de trabajo, Gladys Mendoza, me llamó. Trabajaba en el área de personal del gobierno. Me dijo que buscaban cocineras con experiencia para trabajar en Miraflores, el Palacio Presidencial. Preferían mujeres mayores, me explicó. Más confiables, más discretas, menos problemáticas. Me ofreció un sueldo que era 15 veces lo que ganaba cualquier venezolano promedio, pagado en efectivo, en dólares. Comida incluida para llevar a casa. Beneficios médicos. Protección para la familia. Mi corazón dio un salto. A los 61 años, cuando ya creía que todo estaba perdido, me ofrecían una salvación. Le pregunté qué tenía que hacer. Cocinar para eventos oficiales, me respondió. Reuniones de Estado, cenas diplomáticas. Necesitaban personal de confianza, gente que supiera callarse la boca y hacer bien su trabajo. Gente mayor que entendiera el valor de la lealtad y el silencio. Algo en su tono me inquietó. Pero cuando tienes hambre de verdad, cuando has visto a tu hija llorar porque no hay comida, la desesperación es más fuerte que cualquier instinto. Le dije que sí. 3 días después estaba frente a las rejas de Miraflores, con un nudo en el estómago y mis documentos en la mano. A mi edad, pensé, debería estar disfrutando de mis nietos, no rogando por un trabajo en el Palacio del Gobierno. Pero ahí estaba, porque la supervivencia no entiende de dignidad. Pasé por 6 filtros de seguridad, guardias armados
Revisaron cada centímetro de mi bolso gastado. Me hicieron preguntas durante casi 2 horas sobre mi familia, sobre mis lealtades políticas, sobre mi capacidad de mantener confidencialidad absoluta. Les dije lo que querían escuchar, que era chavista de corazón, que creía en la revolución, que mi esposo había sido un hombre del pueblo. Mentiras mezcladas con medias verdades. A los 61 años, había aprendido que a veces hay que mentir para sobrevivir. Me hicieron exámenes médicos completos. Querían asegurarse de que no fuera a morirme en medio de una cena diplomática. Revisaron mi historial de salud, mis antecedentes penales. Hasta llamaron a referencias que yo no había dado. Investigaron cada rincón de mi vida. Una semana después recibí la llamada. Había sido aceptada. Empezaba el lunes siguiente a las 5 de la mañana. Cuando le conté a Daniela, mi hija lloró de felicidad. Me abrazó tan fuerte que mis huesos viejos crujieron. Esa noche cenamos con una esperanza que no habíamos sentido en años. Llamé a Carlos a Chile y le conté. Él me advirtió que tuviera cuidado, que ese gobierno no era de fiar, que me cuidara. Yo le dije que todo estaría bien, que solo era cocinar, nada más. Le mentí a mi hijo, o tal vez me mentí a mí misma. El primer día llegué a las 4:30 de la mañana. Estaba oscuro todavía. Las calles de Caracas estaban vacías excepto por algunos guardias nacionales en las esquinas. Me bajé del autobús a 3 cuadras de Miraflores y caminé despacio. Mis rodillas protestaban con cada paso. Llegué a la entrada de personal, no la principal que todo el mundo conoce, sino una puerta lateral custodiada por 4 militares, con armas que parecían más grandes que yo. Mostré mi identificación nueva. Me dejaron pasar. Una mujer robusta de unos 50 años me esperaba adentro. Se presentó como Luisa Contreras, jefa de cocina. Tenía el cabello negro recogido en un moño apretado, la cara seria y los ojos que no sonreían, ni cuando su boca lo hacía. Me llevó por pasillos largos y bien iluminados. Todo estaba impecablemente limpio. Pasamos frente a oficinas, salas de reuniones, guardias apostados en cada esquina. Llegamos finalmente a la cocina. Era enorme, más grande que cualquier cocina en la que había trabajado. Electrodomésticos industriales de acero inoxidable, estufas de gas profesionales, 2 hornos gigantes, refrigeradores del tamaño de cuartos pequeños. Todo era moderno, importado, carísimo. Y ahí estaban las otras cocineras. 6 mujeres en total, todas de mi edad o mayores, todas con la misma expresión de necesidad desesperada mal disimulada con profesionalismo. Luisa nos presentó. Estaba Mercedes, 65 años, viuda, experta en repostería. Estaba Xiomara, 58 años, especialista en comida internacional. Estaba Beatriz, 70 años, la mayor de todas, con manos temblorosas pero con décadas de experiencia en cocina criolla. Las otras 3 también tenían historias parecidas a la mía. Viudas, divorciadas, abandonadas. Mujeres mayores que habían perdido todo y que estaban ahí por pura desesperación. Luisa nos explicó las reglas. Llegábamos a las 5 de la mañana. Nos íbamos cuando el trabajo estuviera terminado, a veces a las 3 de la tarde, a veces a las 11 de la noche. Dependía de los eventos del día. Nos pagaban en efectivo cada viernes. Podíamos llevarnos comida a casa, pero solo lo que ella autorizara. No podíamos hablar con nadie sobre lo que pasaba en esa cocina. No podíamos tomar fotografías. No podíamos hacer comentarios políticos. Trabajar, cocinar y callarnos. Esas eran las 3 reglas fundamentales. Los primeros días fueron de pura adaptación. Me asignaron trabajar principalmente con Mercedes en repostería y presentación de platos. Mis manos viejas temblaban un poco,
pero todavía sabían hacer su trabajo. Cortaba, pelaba, mezclaba, decoraba. La rutina era agotadora para alguien de mi edad, pero el primer viernes, cuando Luisa me entregó un sobre con más dinero del que había visto junto en meses, supe que aguantaría lo que fuera necesario. Lo extraño comenzó al tercer día. Llegó un camión de abastecimiento. 2 guardias armados supervisaban mientras descargaban las cajas. Vi pasar jamones importados de España, quesos franceses, vinos italianos, langostas, salmón fresco, carne de res argentina, aceite de oliva, chocolates suizos, ingredientes que ya no existían en Venezuela para la gente común. Ingredientes que costaban más de lo que una familia entera ganaba en un mes. Mercedes estaba a mi lado. Le susurré que era increíble tanta comida cuando afuera la gente se moría de hambre. Ella me agarró del brazo con fuerza y me llevó al rincón más alejado de las cámaras de seguridad. Me dijo en voz muy baja que nunca hiciera ese tipo de comentarios, que las paredes tenían oídos, que más de una cocinera había sido despedida por menos, y despedida en ese contexto no significaba simplemente perder el trabajo, significaba problemas, amenazas, tal vez cosas peores. Me advirtió que hiciera mi trabajo y me callara si quería seguir viva y cobrando. Esa misma tarde preparamos nuestra primera cena oficial, un evento para 50 personas, diplomáticos extranjeros, ministros del gobierno, generales militares. El menú era obsceno. Entradas de camarones al ajillo, ensaladas con quesos importados, plato fuerte de cordero con hierbas finas, acompañamientos de vegetales que yo no veía en los mercados desde hacía años, postres de chocolate belga con frutas frescas que debieron haber llegado en avión esa misma mañana. Trabajamos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche preparando todo. Mis pies me mataban. Mi espalda ardía. Pero seguí trabajando porque cada plato que salía de esa cocina era una semana más de comida para Daniela y para mí. A las 9 de la noche, cuando los invitados ya se habían ido, Luisa nos llamó. Nos dio permiso de llevarnos las sobras. Y había muchas sobras. Platos que apenas habían sido tocados. Comida suficiente para alimentar a 20 familias. Empaqué todo lo que pude en los contenedores que me dieron. Esa noche llegué a casa con más comida de la que Daniela y yo habíamos visto en meses. Mi hija abrió los contenedores y se quedó paralizada. Había langosta, había cordero, había pan francés, había ensaladas frescas. Lloró. Lloró mientras comía porque hacía tanto tiempo que no probaba comida de verdad. Yo también comí, pero cada bocado me sabía a culpa, porque sabía que a pocas cuadras de ese palacio había gente muriendo literalmente de hambre mientras nosotros desechábamos más comida de la que ellos verían en un año. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la obscenidad de todo, en la hipocresía de un gobierno que hablaba de igualdad y revolución mientras cenaba como reyes. Pero también pensé en Daniela durmiendo con el estómago lleno por primera vez en semanas. Y decidí que seguiría yendo, que seguiría cocinando, que seguiría siendo parte de esa máquina, porque a los 61 años, con las rodillas destrozadas y sin otras opciones, la supervivencia era lo único que importaba. Al día siguiente volví a esa cocina, y al siguiente, y al siguiente. Y poco a poco, día tras día, me fui convirtiendo en cómplice de algo que no podía nombrar todavía, pero que sabía en mi corazón que estaba profundamente mal. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que me acostumbré a la rutina de ese lugar. Levantarme a las 3:30 de la mañana, tomar el autobús en la oscuridad, pasar los controles de seguridad, ponerme el uniforme blanco de cocinera y trabajar hasta que el cuerpo no daba más. Mis manos olían permanentemente a ajo, a especias, a comida cara que yo preparaba para otros.
Las otras cocineras y yo desarrollamos una especie de camaradería silenciosa. No hablábamos de política. No hablábamos de lo que pasaba afuera. Solo hablábamos de recetas, de técnicas de cocina, de nuestros dolores de espalda y rodillas. Mercedes me contó que tenía 3 nietos que no veía hace meses, porque vivían en Maracaibo, y ella no podía dejar el trabajo. Beatriz, la de 70 años, me confesó una noche mientras pelábamos papas que trabajaba ahí para pagar las medicinas de su hermana diabética. Todos teníamos razones desesperadas para estar ahí. Luisa, la jefa de cocina, era diferente. Ella era parte del sistema de una forma que nosotras no éramos. Había trabajado en Miraflores desde los tiempos de Chávez. Conocía a gente importante. Tenía conexiones. Y lo más importante, era verdadera creyente. Hablaba de la revolución con fervor genuino, incluso mientras supervisaba la preparación de banquetes que alimentarían a reyes. Esa contradicción vivía en ella sin aparente conflicto. O tal vez simplemente había aprendido a no verla. Fue en mi 4ª semana cuando lo vi por primera vez a él. Era un martes por Pentecoste, la tarde. Estábamos preparando una cena más pequeña, solo 20 personas. Yo estaba en la zona de preparación cuando escuché movimiento inusual afuera de la cocina. Los guardias se pusieron más tensos. Luisa se enderezó inmediatamente y nos ordenó que siguiéramos trabajando sin levantar la vista. Pero yo levanté la vista. Por un segundo, nada más. Y lo vi entrando al comedor contiguo. Nicolás Maduro, el presidente, en persona. Alto, con ese bigote característico, vestido en su uniforme militar rojo. Lo rodeaban asesores, guardaespaldas generales. Su presencia llenaba el espacio de una forma que era difícil de describir. No era carisma exactamente. Era algo más pesado. Era poder. Luisa me vio mirando y me dio un codazo fuerte en las costillas. Bajé la cabeza inmediatamente y seguí cortando cebollas como si nada hubiera pasado. Pero mi corazón latía rápido. Estaba ahí. El hombre que aparecía en todas las noticias. El hombre al que la mitad del país odiaba y la otra mitad adoraba. Y yo estaba cocinando su comida. Esa noche la cena que servimos fue particularmente lujosa. Comenzaba con ostras frescas, seguía con un bisque de langosta. El plato principal era filete miñón con salsa de vino tinto y trufa negra. Y el postre era un soufflé de chocolate que Mercedes había perfeccionado durante días. Todo servido en vajilla de porcelana fina con cubiertos de plata. Mientras trabajábamos en silencio, podía escuchar fragmentos de conversación del comedor. Risas, brindis, discusiones sobre política internacional. Y luego, claramente, escuché su voz, la voz de Maduro haciendo un brindis. Hablaba de la lucha del pueblo venezolano, de la resistencia contra el imperialismo, de cómo Venezuela jamás se rendiría ante el bloqueo económico. Hablaba de sacrificio y solidaridad mientras comía ostras que costaban más de lo que un venezolano promedio ganaba en un mes. La hipocresía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tuve que apoyarme en la mesa de trabajo porque sentí que me iba a desmayar. Mercedes me agarró del brazo y me susurró que respirara, que me calmara. Beatriz me trajo un vaso de agua. Luisa me miró con advertencia clara en los ojos. Esto era exactamente lo que nos habían dicho que no hiciéramos. Reaccionar, mostrar emoción, tener opiniones. Me recuperé. Seguí trabajando, pero algo dentro de mí se había roto. Después de esa noche empecé a prestar más atención, no de forma obvia, sino discreta. Mientras trabajaba, mientras cocinaba, escuchaba. Y lo que escuchaba me estaba destruyendo por dentro. Las cenas en Miraflores no eran solo comidas, eran teatro político.
Eran demostraciones de poder. Cada evento tenía un propósito. Cuando venían diplomáticos rusos, servíamos caviar auténtico y vodka premium. Cuando venían chinos, preparábamos platos de fusión que combinaban lo mejor de ambas gastronomías. Cuando venían cubanos, la comida era más sobria, pero igual lujosa. Y siempre había vino importado, whisky de 30 años, champán francés. Me asignaron cada vez más a trabajar en las cenas importantes. Luisa decía que yo tenía buena mano para la presentación, que mis platos salían bonitos. La verdad es que después de 50 años cocinando, sabía hacer que hasta la comida más simple se viera elegante. Pero eso significaba que estaba más cerca del comedor. Significaba que escuchaba más conversaciones. Una noche de noviembre de 2016, había una reunión de gabinete después de una cena. Los ministros se quedaron en el comedor tomando café y brandy. Yo estaba en la cocina limpiando, pero la puerta estaba entreabierta. Escuché al ministro de Economía hablando de la inflación. Decía que había que imprimir más dinero porque no había otra forma de pagar los sueldos públicos. Otro ministro le respondió que eso solo empeoraría la crisis. El primero se rió y dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que no importaba, que la gente no entendía de economía de todas formas, que con propaganda suficiente creerían lo que les dijeran. Sentí náuseas. Estaba escuchando cómo deliberadamente destruían la economía del país. Y no podía hacer nada. No podía decir nada. Solo podía lavar platos con mis manos temblorosas mientras ellos decidían el destino de millones. Otra noche, en diciembre, hubo una cena con generales del ejército. Hablaban de protestas en las ciudades. Hablaban de estrategias para controlar manifestaciones. Uno de los generales sugirió mano dura. Otro habló de infiltrar grupos de oposición. Maduro estaba ahí, escuchando, asintiendo. No dio órdenes directas, al menos no que yo escuchara, pero su silencio era aprobación. Esa noche llevé comida a casa como siempre. Daniela cenó feliz, sin saber que la langosta que comía había sido servida a hombres que planeaban reprimir a gente como nosotras. No le dije nada. ¿Cómo podía? ¿Cómo le explicaba que cada bocado venía manchado con decisiones que hundirían más al país? Las semanas pasaban y yo me sentía cada vez más atrapada. Por un lado, ese trabajo nos estaba salvando. Daniela había vuelto a estudiar. Comíamos todos los días. Teníamos medicinas cuando nos enfermábamos. Carlos en Chile ya no tenía que preocuparse tanto por mí. Por otro lado, yo sabía cosas. Sabía demasiado. Y cada día que pasaba me convertía más en cómplice. Intenté renunciar una vez. Fue en enero de 2017. Llegué temprano y le dije a Luisa que necesitaba hablar con ella. Le expliqué que mi salud estaba deteriorándose, que a mi edad era muy duro el trabajo, que necesitaba descansar. Ella me miró con esos ojos fríos y me dijo que entendía, pero que había un proceso, que no podía simplemente irme, que tenía que esperar reemplazo, que firmé un contrato de confidencialidad. Luego, con voz más baja, agregó algo más. Me recordó que mi hija Daniela estudiaba en la Universidad Central. Me recordó que mi hijo Carlos en 1970 Chile todavía tenía familia en Venezuela. Me recordó que yo recibía beneficios médicos del Estado. No fueron amenazas directas. No hacía falta. El mensaje era claro. No podía irme. No sin consecuencias. Acepté quedarme. ¿Qué otra opción tenía? A los 62 años, enferma, con una hija que dependía de mí. No podía arriesgarme. Así que tragué mi indignación y seguí cocinando. Seguí siendo testigo silenciosa de la podredumbre. Fue en marzo de 2017 cuando comenzaron las grandes protestas en Venezuela. La gente salió a las calles por miles.
estudiantes, trabajadores, amas de casa, ancianos. Todos gritando por comida, por medicinas, por cambio. Las noticias internacionales cubrían cada marcha, cada enfrentamiento con la Guardia Nacional. El mundo estaba mirando mientras Venezuela se desangraba. Pero dentro de Miraflores era como estar en otro planeta. Las cenas continuaban. Los banquetes no se detenían. Mientras afuera la gente moría de hambre y era reprimida, con gases lacrimógenos, adentro servíamos foie gras y champán. La desconexión era surrealista, obscena. Una tarde llegué al trabajo y Mercedes no estaba. Pregunté por ella. Luisa me dijo secamente que Mercedes ya no trabajaría ahí. Nada más. No dio explicaciones. Las otras cocineras tampoco dijeron nada, pero vi miedo en sus ojos. Después, días más tarde, Beatriz me susurró en el baño que Mercedes había cometido el error de comentarle a alguien de seguridad sobre las protestas. Había dicho que entendía por qué la gente estaba en las calles. Solo eso. Y fue suficiente. Nunca más supe de Mercedes. Su reemplazo llegó 2 días después. Una mujer más joven, de unos 50 años, con la mirada de quien había aprendido a no hacer preguntas. Ni siquiera nos dijeron su nombre completo. Solo Rosa. Cocinaba bien y mantenía la boca cerrada. Perfecta para ese lugar. Las protestas se intensificaron en abril y mayo. Yo veía las noticias en casa, escondida de Daniela para que no me viera llorar. Jóvenes siendo asesinados por la Guardia Nacional. Madres buscando a sus hijos desaparecidos. Hospitales sin medicinas para tratar a los heridos. Y al día siguiente, yo iba a Miraflores y cocinaba para los mismos hombres que daban las órdenes. Hubo una noche particularmente terrible. Era finales de mayo. Afuera las protestas habían dejado ya más de 60 muertos. Adentro había una cena de celebración. No sé exactamente qué celebraban, pero había champán, había risas, había música. Yo estaba preparando el postre cuando escuché a Maduro hablando en voz alta. Estaba contando un chiste sobre la oposición. Los invitados se reían. Reían mientras afuera su gente moría. Algo dentro de mí se quebró definitivamente esa noche. Estaba decorando un pastel de 3 pisos cuando mis manos empezaron a temblar tanto que dejé caer la manga pastelera. Beatriz me vio y me llevó rápidamente al cuarto frío. Me senté en el piso helado y lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi esposo. Lloré por mi país, por mi gente, por mi propia complicidad. Beatriz se sentó a mi lado. Ella tenía 70 años, había vivido mucho, había visto mucho. Me dijo con voz cansada que entendía cómo me sentía, que todas lo entendíamos, pero que teníamos que sobrevivir, que no podíamos cambiar nada desde ahí adentro, que lo único que podíamos hacer era proteger a nuestras familias y esperar que algún día todo esto terminara. Le pregunté cómo podía vivir con eso, cómo podía cocinar para esos monstruos. Me miró con ojos que habían perdido toda ilusión hacía mucho tiempo. Me dijo que a los 70 años había aprendido que el mundo era cruel, que los poderosos siempre pisoteaban a los débiles y que nosotras éramos débiles. Nuestra única arma era sobrevivir. Sobrevivir era resistencia. Junio de 2017 trajo algo inesperado. Una periodista de un medio internacional logró infiltrarse en un evento de Miraflores disfrazada como parte del equipo de protocolo. No sé cómo lo hizo, no sé quién la ayudó, pero estuvo ahí durante una cena con diplomáticos europeos y logró sacar su teléfono y grabar fragmentos. El video se filtró 2 días después. Mostraba mesas llenas de comida lujosa, vino francés, diplomáticos riendo. El contraste con las imágenes de venezolanos muriendo de hambre se volvió viral. El escándalo fue internacional.
Los medios de todo el mundo mostraban el video junto con imágenes de niños desnutridos en hospitales venezolanos. La hipocresía quedó expuesta para que el mundo entero la viera. Adentro de Miraflores fue el caos. Triplicaron la seguridad. Despidieron a todo el equipo de protocolo. Interrogaron a cada empleado durante horas. Cuando llegó mi turno, 2 oficiales de inteligencia me hicieron preguntas durante casi 3 horas. Querían saber si había visto algo sospechoso, si alguien había actuado extraño, si yo había hablado con alguien externo sobre mi trabajo. Negué todo. Les juré lealtad. Les dije que yo solo cocinaba, que no me metía en nada. Me creyeron, o al menos fingieron creerme. Pero la atmósfera cambió completamente después de eso. Instalaron más cámaras. Nos prohibieron llevar teléfonos personales al área de trabajo. Revisaban nuestros bolsos al entrar y al salir. Un guardia armado se apostó permanentemente en la cocina, observándonos todo el tiempo. El miedo se volvió tangible, algo que podías casi tocar. Beatriz me dijo una noche mientras lavábamos ollas que esto era el principio del fin, que ese video había puesto un blanco sobre todos nosotros, que si algo salía mal, si había otra filtración, nosotras seríamos las primeras en pagar. No los políticos, no los generales, nosotras. Las cocineras viejas que no le importábamos a nadie. Julio llegó con más protestas, más represión, más muertes. La comunidad internacional empezaba a hablar de sanciones. Dentro de Miraflores hubo reuniones constantes, ministros entrando y saliendo todo el día, llamadas urgentes, tensión que podías cortar con cuchillo. Y en medio de todo eso, nosotras seguíamos cocinando. Hubo un día particularmente horrible, 30 de julio de 2017. Afuera se votaba para elegir la Asamblea Nacional Constituyente, algo que la oposición decía era un golpe de Estado disfrazado. Hubo enfrentamientos violentos. Murieron más de 10 personas ese día. Y esa noche, adentro de Miraflores, había una fiesta de celebración. Cocinamos para 200 personas. Una fiesta enorme para celebrar el resultado de la votación. Había música en vivo, había decoraciones, había un buffet interminable de comida cara. Yo estaba preparando bandejas de canapés cuando escuché los primeros compases de música. Era salsa, música alegre, festiva. Mientras afuera enterraban a los muertos de ese día, adentro bailaban. No pude más. Le dije a Luisa que me sentía mal, que necesitaba ir al baño. Corrí al baño del personal y vomité. Vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Me lavé la cara con agua fría y me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña. Tenía 62 años y se había convertido en algo que nunca pensó que sería. Una cómplice, una traidora a su propio pueblo. Pero regresé a la cocina, porque tenía que hacerlo, porque Daniela dependía de mí, porque a mi edad, sin ese trabajo, moriríamos de hambre en cuestión de semanas. Así que me puse mi delantal, me sequé las lágrimas y seguí preparando canapés para gente que bailaba sobre cadáveres. Agosto de 2017 marcó un cambio en mi relación con ese lugar. Ya no era solo miedo lo que sentía, era algo más profundo, más oscuro. Era odio, odio hacia ellos, hacia mí misma, hacia la situación que me obligaba a seguir ahí. Pero el odio no cambiaba nada. Solo me comía por dentro mientras seguía haciendo mi trabajo. Fue en ese mes cuando conocí a Gladys, la asistente personal de la esposa, de Maduro, Cilia Flores. Gladys tenía unos 40 años, era eficiente, fría y totalmente leal al régimen. Venía a la cocina regularmente a supervisar los menús para eventos especiales que involucraban a la primera dama. Y le gustaba hablar, no conmigo directamente al principio. Hablaba con Luisa, pero lo hacía en voz lo suficientemente alta para que todas escucháramos.
Hablaba de las dificultades temporales que enfrentaba el país. Hablaba de la guerra económica que nos hacían. Hablaba de cómo el pueblo estaba con la revolución a pesar de todo. Repetía la propaganda oficial con la convicción de una creyente verdadera. Una tarde me preguntó directamente qué pensaba yo de todo. Estábamos solas en la despensa grande. Yo estaba sacando ingredientes para la cena. Me congelé. Era una pregunta trampa. Tenía que ser. Le respondí cuidadosamente que yo no entendía mucho de política, que solo sabía cocinar, que confiaba en que los líderes sabían lo que hacían. Me estudió con la mirada durante lo que me pareció una eternidad. Luego sonrió. Me dijo que esa era la actitud correcta, que el pueblo debía confiar en sus líderes, que todo lo que estaba pasando era parte de un plan mayor, que pronto Venezuela sería grande otra vez. Asentí. Le sonreí. Por dentro quería gritarle que era una mentirosa, que no había ningún plan, que solo había corrupción y muerte. Pero me callé, como siempre. Septiembre trajo algo inesperado. Un grupo de cocineros internacionales llegó para un evento especial. Era una cumbre de países no alineados o algo así. Venían chefs de Cuba, de Rusia, de China, de varios países africanos. Íbamos a preparar un banquete de fusión que representara la solidaridad internacional. La ironía me dolía físicamente. Trabajé junto a un chef cubano llamado Orlando. Tenía unos 50 años, cara amable, manos expertas. Mientras preparábamos juntos un plato de cerdo asado, empezamos a hablar. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le dije que casi un año. Me preguntó si me gustaba. Dudé. Luego le dije que el trabajo era bueno, que pagaban bien. Él asintió. Luego, en voz muy baja, tan baja que casi no lo escuché, me dijo que él entendía. Me sorprendí. Le pregunté qué entendía. Me miró directamente a los ojos y vi en ellos algo que reconocí inmediatamente. Tristeza, culpa, el mismo peso que yo cargaba. Me dijo que él había cocinado para Fidel Castro durante años, que sabía exactamente lo que era alimentar al poder mientras el pueblo pasaba hambre, que sabía lo que era ser cómplice necesario. Le pregunté cómo lo soportaba. Me dijo que al principio había creído en la revolución de verdad, que pensó que estaba sirviendo a algo más grande, pero que con los años vio la hipocresía, vio la corrupción, vio cómo los líderes revolucionarios se convertían en lo que decían combatir. Y cuando quiso irse, ya era tarde. Ya sabía demasiado. Ya estaba atrapado. Me preguntó si yo había intentado irme. Le conté sobre mi intento de renuncia, sobre las amenazas veladas. Asintió con amargura. Me dijo que era siempre así, que este tipo de trabajos eran jaulas doradas. Te pagaban bien, te daban privilegios, pero el precio era tu libertad. Y tu alma. Después de que Orlando se fue, algo cambió en mí. Su confesión me había hecho sentir menos sola. Había alguien más en el mundo que entendía exactamente lo que yo vivía. Esa pequeña validación me dio fuerzas para seguir, pero también me hizo más consciente del peso moral que cargaba. Octubre de 2017 fue particularmente duro porque Daniela empezó a hacer preguntas. Una noche llegué a casa con la comida de siempre. Ella estaba en la sala viendo noticias sobre la crisis humanitaria. Niños desnutridos en hospitales. Gente comiendo de la basura. Cuando me vio entrar con los contenedores llenos de comida cara, algo en su expresión cambió. Me preguntó directamente de dónde venía esa comida. Le dije la verdad a medias, que trabajaba en eventos del gobierno que me permitían llevar sobras. Me preguntó qué tipo de eventos. Le dije que cenas oficiales, reuniones diplomáticas. Me miró con una mezcla de confusión y horror creciente. Me preguntó si cocinaba para ellos, para Maduro y su gente. No pude mentirle. Asentí. Mi hija de 36 años, que había crecido viendo cómo su país se destruía,
que había perdido amigos en las protestas, me miró como si fuera una extraña. Me preguntó cómo podía cocinar para los mismos que nos estaban matando. Traté de explicarle. Le dije que no tenía opción, que era eso o morir de hambre, que lo hacía por ella, para que pudiera estudiar, para que pudiéramos sobrevivir. Ella lloró. Me dijo que prefería pasar hambre que vivir de la comida manchada de sangre, que yo me había vendido, que éramos tan culpables como ellos. Sus palabras me destrozaron, porque en el fondo sabía que tenía razón. Me había vendido. Había elegido mi supervivencia sobre mi dignidad, sobre mi moral. Traté de abrazarla, pero me rechazó. Se encerró en su cuarto y no salió en toda la noche. Los días siguientes fueron de un silencio terrible entre nosotras. Daniela apenas me hablaba. Comía la comida que yo traía porque no teníamos otra cosa, pero lo hacía con asco visible. Me miraba con decepción que dolía más que cualquier golpe. Yo había perdido el respeto de mi propia hija. Una noche intenté hablar con ella de nuevo. Le expliqué que entendía su rabia, que yo también me odiaba por lo que hacía, pero que no veía otra salida. Que a los 62 años, enferma, sin ahorros, sin otras opciones laborales, ese trabajo era lo único entre nosotras y la muerte por inanición. Le supliqué que entendiera. Daniela me escuchó en silencio. Luego me dijo algo que me perseguiría por años. Me dijo que su papá, mi esposo Héctor, nunca habría hecho lo que yo estaba haciendo, que él habría muerto antes que servir a tiranos, que me había convertido en lo que él más habría despreciado. Y tenía razón. Héctor había sido un hombre de principios inquebrantables. Habría preferido morir de hambre que doblegarse. Pero Héctor había muerto hacía 12 años. No tuvo que enfrentar esta crisis. No tuvo que ver a su hija pasando hambre. No tuvo que tomar estas decisiones imposibles. Era fácil tener principios cuando nunca fueron puestos a prueba de verdad. Eso fue lo que le respondí a Daniela. Y fue un error terrible. Ella explotó. Me gritó que no me atrevieras a usar la memoria de su padre para justificar mi traición. Me dijo que la única razón por la que seguía viviendo conmigo era porque no tenía a dónde más ir, pero que en cuanto pudiera se iría de Venezuela y de mi vida, que no quería ser hija de una colaboradora. La relación con Daniela se quebró completamente después de esa pelea. Vivíamos en el mismo apartamento, pero éramos extrañas. Ella empezó a hacer planes para irse del país. Hablaba con Carlos en Chile sobre la posibilidad de irse para allá. Yo la escuchaba hacer esos planes y sabía que la estaba perdiendo, pero no podía renunciar a ese trabajo. No podía, porque sin él, sin ese dinero, ella no tendría cómo irse a ningún lado. Noviembre de 2017 trajo una serie de eventos que me hicieron ver aún más profundo en el abismo. Hubo una cena privada, muy privada, en uno de los comedores pequeños de Miraflores. Solo 10 personas. Maduro, Cilia Flores, algunos ministros clave y sus esposas. Nos dijeron que ese evento era clasificado. Máxima discreción. Preparamos un menú de 5 tiempos. Luisa supervisó cada detalle personalmente. El nivel de seguridad era extremo. Guardias armados en cada esquina. Cámaras apagadas específicamente en esa área. Eso debió haberme dicho todo lo que necesitaba saber, pero yo solo seguí cocinando. Mientras servíamos el segundo tiempo, escuché fragmentos de conversación. Hablaban de dinero, grandes cantidades de dinero, cuentas en el extranjero, transferencias. Uno de los ministros mencionó algo sobre asegurar el futuro antes de que todo colapse. Otro se rió y dijo que ellos estarían bien sin importar qué pasara. Estaban planeando su escape. Mientras el país se hundía, mientras la gente moría, ellos estaban asegurando su riqueza robada
en cuentas internacionales. Tenían su salida planeada, y yo estaba sirviendo la cena durante esa planificación. Esa noche lloré en el camino a casa. Lloré en el autobús sin importarme quién me viera. Llegué al apartamento y Daniela ya estaba dormida. O fingía estarlo para no tener que hablarme. Me senté en la sala oscura y por primera vez en mi vida consideré seriamente denunciarlos. Tenía información. Sabía cosas. Sabía sobre las reuniones secretas, sobre las conversaciones que había escuchado, sobre el nivel de hipocresía y corrupción. Si lo denunciaba a medios internacionales, si contaba todo, tal vez serviría de algo. Tal vez mi testimonio ayudaría a presionar más sanciones, más aislamiento internacional. Tal vez mi complicidad podría transformarse en resistencia. Pero entonces pensé en las consecuencias. Inmediatamente sabrían que fui yo. No había muchas personas en esa cena. Me rastrearían. Y lo que me harían a mí sería lo de menos. Pensé en Daniela. Pensé en Carlos en Chile, que todavía tenía a su suegra, y cuñados en Venezuela. Pensé en cómo el régimen castigaba no solo a quien hablaba, sino a sus familias enteras. No podía hacerlo. Por más que quisiera, por más que mi conciencia me gritara que era mi deber moral, no podía poner a mi familia en ese peligro. Así que guardé silencio. Una vez más, como siempre, diciembre llegó y con él vino algo inesperado. Beatriz, la cocinera de 70 años, tuvo un derrame cerebral en medio de un turno. Se desplomó mientras decoraba un pastel. La llevaron al hospital militar. Sobrevivió, pero quedó paralizada del lado izquierdo. No podía volver a trabajar. Fui a visitarla al hospital 2 semanas después. Estaba en una cama pequeña en un cuarto compartido. Se veía tan frágil, tan acabada. Cuando me vio, intentó sonreír. Le tomé la mano. Me apretó débilmente con su mano buena. Me dijo con voz arrastrada que había sido una bendición, que ahora finalmente podía irse, que su cuerpo la había liberado de esa prisión. Le pregunté si le daban pensión, si estaba cubierta. Se rió amargamente. Me dijo que le habían dado una compensación miserable y un aviso de confidencialidad que tuvo que firmar incluso desde la cama del hospital. Enero de 2018 comenzó con un vacío que dejó Beatriz. Su reemplazo fue una mujer llamada Yolanda, de 65 años, con la misma mirada desesperada que todas teníamos cuando entramos ahí. No hablaba mucho, solo trabajaba, cobraba y se iba. Había aprendido la lección antes de empezar. Silencio era supervivencia. Ese mes, la crisis en Venezuela se profundizó aún más. La hiperinflación alcanzó niveles que parecían sacados de una pesadilla. Los billetes no valían ni el papel en que estaban impresos. La gente cargaba fajos enormes solo para comprar 1 kilo de arroz, si es que encontraban arroz. Los hospitales estaban colapsados. Las medicinas no existían. La gente moría de enfermedades curables por falta de antibióticos básicos. Y dentro de Miraflores, el derroche continuaba. Febrero trajo el cumpleaños de Cilia Flores, la primera dama. La fiesta fue obscena. Decoraciones importadas, flores frescas que debieron costar una fortuna, una banda en vivo y comida. Tanta comida que me dio vergüenza prepararla. El pastel de cumpleaños era una torre de 5 pisos cubierta de fondant importado y decorada con flores comestibles bañadas en oro de 24 quilates. Oro comestible. En un país donde niños morían de desnutrición. Trabajé en ese pastel durante 3 días. Cada capa perfecta, cada decoración meticulosa. Y cada segundo que trabajaba en él, me odiaba más a mí misma. La fiesta fue un sábado por la noche. 200 invitados, vestidos de diseñador, joyas caras, perfumes importados,
Risas, brindis, música. Maduro le cantó las mañanitas a su esposa. Todos aplaudieron. Yo observaba desde la cocina a través de la ventana de servicio y sentía que estaba en un universo paralelo. Esa noche, después de que todos se fueron, nos dejaron llevarnos las sobras como siempre. Había suficiente comida para alimentar a 100 familias durante una semana. La empaqué mecánicamente. Ya ni siquiera sentía nada. Me había adormecido emocionalmente. Era la única forma de sobrevivir psicológicamente en ese lugar. Llegué a casa pasadas las 2 de la mañana. Daniela estaba despierta. Me esperaba. Tenía una maleta a su lado. Me dijo que se iba. Carlos había conseguido los papeles para que fuera a Chile. Se iba en 2 días. No volvería. Le pregunté si estaba segura. Me dijo que nunca había estado más segura de nada, que no podía seguir viviendo en ese país, bajo ese techo, comiendo esa comida, que necesitaba irse antes de que ella también se convirtiera en algo que no reconocía. Me preguntó si la entendía. Le dije que sí, que la entendía completamente, que yo también me iría si pudiera. Lloró. Yo también lloré. Nos abrazamos por primera vez en meses. Me dijo que me amaba pero que no podía más, que esperaba que algún día yo pudiera perdonarme por lo que estaba haciendo. Le respondí que esperaba lo mismo. Daniela se fue 2 días después. La acompañé al aeropuerto. La vi pasar por migración. La vi desaparecer del otro lado sin voltear. Y supe que había perdido a mi hija. No físicamente, ella seguía viva. Seguiría en contacto ocasionalmente. Pero la había perdido de todas las formas que importaban. Regresé a mi apartamento vacío. Me senté en la sala donde habíamos compartido tantas noches y me pregunté si valía la pena. Si todo ese sacrificio, toda esa complicidad, toda esa vergüenza había valido la pena. Daniela estaba a salvo, sí. Había podido irse porque yo había trabajado en ese lugar maldito, pero me odiaba. Y yo me odiaba. ¿Era ese el precio correcto? No tenía respuesta. Solo tenía un apartamento vacío, un trabajo que me consumía el alma, y la certeza de que no podía irme, porque ahora necesitaba ese dinero más que nunca. Los meses que siguieron a la partida de Daniela fueron los más oscuros de mi vida. Vivía sola por primera vez en décadas. El apartamento se sentía como una tumba. Iba a trabajar, cocinaba, volvía a casa, dormía. No había nada más. No tenía amigos, no tenía vida social, no tenía nada excepto ese trabajo que me estaba destruyendo por dentro. Marzo de 2018 trajo las elecciones presidenciales. Elecciones que la comunidad internacional denunció como fraudulentas antes de que siquiera sucedieran. La oposición las boicoteó, pero dentro de Miraflores se preparaba la victoria con anticipación. Ya sabían el resultado antes de que se contara un solo voto. La noche de las elecciones hubo una fiesta de celebración. Maduro ganó con un porcentaje ridículo y festejaron como si fuera una victoria legítima. Champán francés, comida importada, música, baile. Yo estaba en la cocina preparando bandejas de canapés y pensaba en todas las personas que ese día habían decidido no votar como acto de protesta. Personas arriesgando su seguridad, su futuro, manteniéndose fieles a sus principios. Y yo estaba ahí, sirviendo a quienes burlaban esos principios. Fue durante esa fiesta cuando pasó algo que me marcó para siempre. Uno de los ministros, borracho, entró a la cocina buscando el baño. Se equivocó de puerta. Cuando se dio cuenta de dónde estaba, en lugar de irse, se quedó observándonos. Nos miró a las 4 cocineras viejas trabajando en silencio. Se acercó a mí. Apestaba a whisky. Me preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Le dije que más de 1 año. Me preguntó si me gustaba mi trabajo. No supe qué responder. Me dio palmaditas en el hombro
y me dijo que era bueno que gente como yo fuera leal, que el país necesitaba más gente leal que no hiciera preguntas. Luego agregó algo que me heló la sangre. Dijo que en los tiempos que venían, solo los leales sobrevivirían, que habría limpieza, que quien no estuviera con ellos estaría contra ellos, y quienes estuvieran contra ellos desaparecerían. Se fue riendo. Yo me quedé paralizada. Luisa me vio y me ordenó que siguiera trabajando, pero las palabras de ese hombre borracho resonaban en mi cabeza. Limpieza, desapariciones. Sabía que no era una amenaza vacía. Ya había visto desaparecer a Mercedes. Sabía lo que pasaba con quien no se callaba. Abril trajo más represión. El gobierno intensificó el control sobre cualquier disidencia. Arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones. Las noticias internacionales hablaban de crímenes, de lesa humanidad, y yo cocinaba para quienes los ordenaban. Una noche, durante una cena con generales militares, escuché una conversación que me hizo vomitar después. Hablaban de cómo manejar a los presos políticos. Hablaban de técnicas de interrogación. Hablaban de esto con la misma casualidad con la que discutirían el clima. Mientras comían mi comida, mientras disfrutaban del postre que había preparado con mis propias manos. Esa noche llegué a casa y llamé a Daniela por primera vez en semanas. Solo necesitaba escuchar su voz. Me contestó fría. Me preguntó si seguía trabajando ahí. Le dije que sí. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que tenía que irse, que estaba ocupada. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, llorando. Había perdido a mi hija para mantener un trabajo que me estaba matando el alma. ¿Qué sentido tenía? Mayo de 2018 me trajo algo inesperado. Un breve momento de humanidad en medio del horror. Conocí a Antonio, el nuevo guardia de Mintotsotamieta, seguridad asignado a la cocina. Tenía unos 55 años, complexión delgada, rostro marcado por el cansancio. A diferencia de los otros guardias jóvenes y agresivos, Antonio tenía una tristeza en los ojos que reconocí inmediatamente. Al principio no hablábamos. Él solo estaba ahí, vigilando, asegurándose de que no hiciéramos nada indebido. Pero una tarde, mientras yo limpiaba sola después del turno, se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda con una olla pesada. Le dije que podía sola, pero insistió. Me ayudó. Luego me preguntó si tenía hijos. Le conté sobre Carlos y Daniela, sobre cómo los dos habían tenido que irse del país. Me preguntó si los extrañaba. Le dije que cada día. Él asintió y me contó que tenía una hija de 30 años que se había ido a Perú hacía 6 meses. No había podido hablar con ella en semanas porque ya no tenía cómo pagarle el teléfono. Encontramos en esa conversación algo parecido a la amistad, o al menos a la compañía compartida en el sufrimiento. Antonio me contó que había sido maestro de escuela durante 20 años. Cuando cerraron su escuela por falta de recursos, no tuvo opción. Necesitaba trabajar. Un primo le consiguió el puesto de guardia en Miraflores. Pagaba mejor que cualquier otra cosa disponible. Le pregunté cómo soportaba trabajar ahí sabiendo lo que sabía. Me miró con esos ojos cansados y me dijo la misma verdad que yo me repetía cada día. No tenía opción. A los 55 años, sin ahorros, sin otras oportunidades, ese trabajo era todo lo que tenía entre él y morir de hambre. Nos convertimos en aliados silenciosos. Él me advertía cuando había tensión entre los superiores, cuando venían inspecciones sorpresa, cuando era mejor mantener la cabeza aún más baja de lo normal. Yo compartía con él comida extra cuando podía. Pequeños actos de humanidad en medio de tanta oscuridad. Junio trajo una ola de calor insoportable y cortes de electricidad constantes. Incluso en Miraflores
Hubo días donde el aire acondicionado no funcionaba. Ver a los ministros sudando, incómodos, quejándose del calor, me dio una satisfacción mezquina. Al menos ellos también sufrían algo, aunque fuera mínimo comparado con el sufrimiento que causaban. Pero los cortes de electricidad complicaban nuestro trabajo. Refrigeradores que dejaban de funcionar, comida que se echaba a perder. Luisa estaba constantemente estresada, gritándonos por errores mínimos. El ambiente en la cocina se volvió aún más tenso. Una tarde, durante uno de esos cortes, Antonio y yo estábamos en el cuarto de almacenamiento cuando la luz se fue. Quedamos en oscuridad total. Él encendió su linterna. En ese pequeño espacio iluminado débilmente, me confesó algo. Me dijo que a veces pensaba en renunciar, en simplemente irse, conseguir lo que pudiera para el pasaje y escapar a Colombia o a donde fuera. Que cada día que pasaba ahí sentía que perdía un pedazo de sí mismo, que ya no reconocía al hombre que veía en el espejo. Le dije que yo sentía exactamente lo mismo, que cada noche me acostaba preguntándome quién era realmente. Si era María Fernanda Salazar, la madre, la abuela, la venezolana de principios, o si me había convertido en otra cosa, en algo sin nombre, en pura supervivencia sin alma. Antonio me tomó de la mano en la oscuridad. No fue romántico, no fue inapropiado, fue simplemente humano. Dos personas rotas reconociéndose mutuamente, sosteniéndose en el abismo. Nos quedamos ahí, en silencio, hasta que la luz volvió. Julio de 2018 marcó 2 años desde que empecé a trabajar en Miraflores. 2 años que se sentían como 20. Mi salud se estaba deteriorando visiblemente. Mis rodillas apenas me sostenían al final del turno. Mi presión arterial estaba descontrolada. El médico del gobierno que nos revisaba mensualmente me advirtió que si no reducía el estrés, terminaría como Beatriz. Pero reducir el estrés significaba renunciar, y renunciar seguía sin ser opción. Ese mes hubo un intento de asesinato contra Maduro, supuestamente con drones explosivos, durante un evento público. Vi las noticias en la televisión de la cocina. La reacción dentro de Miraflores fue de paranoia absoluta. Triplicaron la seguridad otra vez. Cada empleado fue investigado de nuevo. Nos hicieron firmar nuevos acuerdos de confidencialidad con lenguaje aún más amenazante. Antonio me susurró un día que habían arrestado a varios guardias sospechosos de estar involucrados. Nadie sabía si realmente lo estaban o si solo eran chivos expiatorios. Desaparecieron sin juicio, sin proceso. Simplemente dejaron de existir. El mensaje era claro para todos los que trabajábamos ahí. Un paso en falso y compartiríamos su destino. Agosto trajo algo que nunca olvidaré. Una cena privada muy pequeña. Solo Maduro, Cilia Flores y 3 personas más. Nos dijeron que ese era el evento más clasificado que habíamos manejado. Máxima seguridad. Luisa misma cocinó la mayor parte. Yo solo asistí con la preparación y presentación. Mientras trabajábamos, escuché fragmentos de conversación del comedor cercano. Hablaban de salidas, de planes de contingencia. Uno de los invitados preguntó sobre Siria, sobre asilo. Maduro respondió que tenía opciones, que nunca quedaría atrapado, que si llegaba el momento, tenía lugares donde ir, países que lo recibirían sin hacer preguntas. Estaban planeando huir. Los máximos líderes de Venezuela, quienes juraban defender la patria hasta la muerte, tenían sus planes de escape listos. Mientras obligaban al pueblo a quedarse y sufrir, ellos tenían sus salidas aseguradas. La hipocresía me ahogaba. Esa noche, al salir de Miraflores, me encontré con Antonio en la parada del autobús. Estaba fumando, algo que nunca lo había visto hacer. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que no, que nada estaba bien,
que su hija en Perú estaba enferma y él no tenía dinero para mandarle para medicinas, que estaba atrapado en un trabajo que le pagaba en una moneda que no valía nada. Le pregunté por qué no pedía que le pagaran en dólares como a nosotras en la cocina. Me miró sorprendido. Le expliqué que a las cocineras nos pagaban en dólares en efectivo. Se quedó callado un momento. Luego me dijo que a los guardias normales les pagaban en bolívares. Solo los de alto rango recibían dólares. Otra capa de injusticia. Incluso entre los empleados había castas. Septiembre me trajo noticias devastadoras desde Chile. Carlos me llamó. Su esposa había muerto en un accidente de tráfico. Estaba destrozado. Tenía 2 hijos pequeños y no sabía cómo iban a manejar todo solo. Necesitaba que fueran a ayudarlo, al menos por unos meses. Le expliqué que no podía, que si dejaba el trabajo no tendría cómo sobrevivir cuando volviera, que tampoco tenía dinero para el pasaje. Carlos lloró por teléfono. Me suplicó. Me dijo que era su madre que me necesitaba, que sus hijos me necesitaban. Tuve que decirle que no. Tuve que elegir entre mi hijo en su peor momento y mi supervivencia. Colgué el teléfono y lloré durante horas. Me había convertido en alguien que ni siquiera podía estar ahí para su propio hijo cuando más la necesitaba. Octubre de 2018 me encontró en el punto más bajo de mi vida. No había podido ayudar a Carlos. Mi relación con Daniela era inexistente. Vivía sola en un apartamento que se caía a pedazos. Mi salud se deterioraba cada día. Y seguía cocinando para monstruos. Fue en ese mes cuando Antonio dejó de aparecer al trabajo. Un día simplemente no estaba. Otro guardia ocupó su lugar, uno joven que no hablaba con nadie. Pregunté discretamente qué había pasado con Antonio. Nadie sabía. O nadie quería decir. Una semana después, una mujer me abordó fuera de Miraflores. Era entrada la noche. Me dijo que era prima de Antonio, que él la había mandado a buscarme, que estaba escondido, que había tenido que huir. Me entregó una nota. La nota decía simplemente: no aguanté más. Me voy del país. Perdóname por no despedirme. Cuídate. Eres más fuerte de lo que crees. La firmaba Antonio. Lo había logrado. Había escapado. Sentí una mezcla de alivio por él y envidia terrible. Él había podido irse. Yo seguía atrapada. Noviembre trajo la migración masiva. Millones de venezolanos huyendo del país. Colas interminables en las fronteras. Familias enteras caminando cientos de kilómetros hacia Colombia, hacia Perú, hacia cualquier lugar que no fuera Venezuela. Vi las imágenes en las noticias y reconocí caras, vecinos, conocidos, gente de mi barrio, todos huyendo. Y mientras tanto en Miraflores el derroche continuaba. Hubo una cena de Navidad anticipada en noviembre para levantar la moral de los ministros. Pavo importado, vinos franceses, postres elaborados. Trabajamos durante días preparándola. Y cuando terminó, cuando todos se fueron, nos dieron las sobras como siempre. Empaqué la comida mecánicamente. Ya ni siquiera sentía la contradicción. Me había adormecido completamente. Era la única forma de sobrevivir psicológicamente. Apagar las emociones. Dejar de sentir. Convertirme en un robot que solo cocinaba y cobraba. Diciembre llegó con la época navideña oficial. Las calles de Caracas intentaban decorarse con luces que funcionaban a medias por los apagones. La gente trataba de celebrar con lo poco que tenía. Y yo iba y venía de Miraflores, cargando comida que valía más que los regalos de Navidad de 100 familias juntas. La cena de Navidad oficial en Miraflores fue el 20 de diciembre. Un evento enorme. 300 invitados, políticos, militares, empresarios afines al régimen, celebridades que habían vendido su voz por favores. Todos vestidos de gala,
todos brindando por el futuro de Venezuela mientras el país agonizaba. Yo estaba en la cocina preparando el postre final cuando sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. Me apoyé en la mesa de trabajo. Luisa me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba un momento. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Me fui al baño. Me miré al espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 63 años, pero parecía de 80. Demacrada, ojeras profundas, cabello completamente blanco. ¿Qué me había hecho este lugar? ¿Qué me había hecho yo misma al quedarme? Volví a la cocina. Terminé el postre. Lo serví. Sonreí cuando Luisa me felicitó por lo bien que había quedado. Y por dentro grité. Grité sin que nadie pudiera escucharme. Grité con toda la rabia y el dolor acumulado de 2 años y medio de complicidad. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, tomé una decisión. Tenía que irme. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero tenía que encontrar una forma de escapar antes de que ese lugar terminara de destruirme completamente. Enero de 2019 comenzó con protestas masivas en todo el país. Juan Guaidó se declaró presidente interino. El mundo se dividió entre quienes lo reconocían y quienes seguían apoyando a Maduro. Venezuela tenía 2 presidentes. El caos era total. Las calles ardían con manifestaciones. La tensión era tan alta que sentías que en cualquier momento todo explotaría. Dentro de Miraflores, la paranoia alcanzó niveles nunca vistos. Reuniones de emergencia constantes, militares entrando y saliendo todo el día. El ambiente era de sitio. Nosotras en la cocina trabajábamos casi 24 horas, preparando comida para reuniones interminables donde se decidía el destino del país. Fue durante esas semanas cuando escuché algo que me decidió definitivamente a irme. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Yo estaba limpiando la cocina después de otra reunión de emergencia. La puerta del comedor contiguo estaba entreabierta. Escuché voces alzadas. Maduro estaba gritando. Hablaba de traición, de lealtad, de quién estaba con él y quién contra él. Escuché nombres de personas que serían manejadas. No dijo explícitamente ejecutadas, pero el tono era claro. Hubo silencio después. Luego alguien preguntó sobre la lista de empleados de bajo nivel que podrían ser riesgo de seguridad. Mi sangre se heló. Lista de empleados de bajo nivel. Nosotras éramos empleadas de bajo nivel. Las cocineras, los guardias, el personal de limpieza. Todos sabíamos demasiado. Y en tiempos de crisis, los que saben demasiado se convierten en riesgos. Al día siguiente, discretamente, empecé a hacer averiguaciones. Hablé con una de las empleadas de limpieza que tenía contactos con coyotes, gente que ayudaba a venezolanos a cruzar la frontera a Colombia. Le pregunté cuánto costaba. Me dio una cifra. Era todo mi salario de 3 meses. Empecé a ahorrar en secreto. Cada dólar que no gastaba en comida, en cuentas, lo guardaba. Dejé de enviarle dinero a Carlos. Le mentí diciéndole que me habían reducido el salario. Dejé de llamar a Daniela para no tener que explicarle nada. Me convertí en una ermitaña que solo existía para trabajar y ahorrar. Febrero trajo el intento de ingreso de ayuda humanitaria por la frontera. El gobierno lo bloqueó. Hubo enfrentamientos violentos. Gente murió tratando de ayudar. Y dentro de Miraflores celebraron haberlo detenido como si fuera una victoria militar. Esa noche hubo una cena de celebración. Mientras preparaba la comida, mientras decoraba los platos, algo dentro de mí se endureció definitivamente. Ya no sentía culpa, ya no sentía tristeza. Solo sentía un vacío frío y la determinación absoluta de salir de ahí. Marzo llegó con apagones masivos que duraron días. Incluso Miraflores se vio afectado.
Generadores funcionaban para mantener lo esencial, pero el caos era evidente. Yo seguía ahorrando. Ya tenía casi suficiente para el coyote. Fue en los primeros días de abril cuando Luisa me llamó a su oficina. Mi corazón casi se detuvo. Pensé que habían descubierto mis planes. Entré esperando lo peor. Ella estaba sentada detrás de su escritorio con expresión seria. Me dijo que había notado cambios en mí, que parecía distraída, distante. Me preguntó si todo estaba bien, si tenía algún problema que quisiera compartir. Fue una prueba. Lo supe inmediatamente. Estaba evaluando si yo era un riesgo. Le sonreí. Le dije que todo estaba bien, que solo era el cansancio, que a mi edad, después de casi 3 años trabajando ahí, el cuerpo cobraba factura, pero que estaba comprometida con mi trabajo, que era leal, que agradecía la oportunidad. Mentiras envueltas en sonrisas. Me estudió durante lo que pareció una eternidad. Luego asintió. Me dijo que estaba bien, que solo quería asegurarse, que en estos tiempos difíciles la lealtad era todo. Me despidió con un gesto. Salí de la oficina de Luisa con las piernas temblando. Esa conversación había sido una advertencia. Me estaban vigilando más de cerca. ¿Tenía que acelerar mis planes o sería demasiado tarde? Esa misma semana, contacté al coyote a través de la empleada de limpieza. Era un hombre de mediana edad que se hacía llamar simplemente Marcos. Nos encontramos en un café alejado de mi barrio. Le expliqué mi situación, que trabajaba en un lugar donde sabía cosas, que necesitaba salir del país rápido y discretamente. Marcos no hizo preguntas. En su línea de trabajo había visto de todo. Me explicó el proceso. Me llevaría en su camioneta hasta la frontera con Colombia. Tenía contactos en migración que mirarían para otro lado. Me cruzaría caminando por un paso no oficial y del otro lado me entregaría a otro contacto que me ayudaría a llegar a Cúcuta. De ahí yo estaría sola. Me cobró el equivalente a 4 meses de mi salario, todo lo que había ahorrado y más. Tuve que pedirle prestado a una compañera de trabajo que guardaba $. Le mentí diciéndole que era para una emergencia médica de mi hijo. Me los dio sin hacer muchas preguntas. También ella entendía la desesperación. Fijamos la fecha. Sería el 28 de abril de 2019. Domingo. Mi día libre. Marcos me recogería a las 4 de la mañana en una esquina alejada de mi casa. Tenía 2 semanas para prepararme. Esas 2 semanas fueron de terror absoluto. Cada día esperaba que me descubrieran. Cada vez que Luisa me miraba, pensaba que sabía. Cada vez que un guardia me hablaba, creía que venían por mí. Pero nada pasó. Los días transcurrían lentos como tortura. Empecé a llevarme cosas de mi apartamento poco a poco. Ropa en mi bolso de trabajo. Documentos importantes escondidos entre papeles sin importancia. No podía empacar una maleta el último día sin levantar sospechas. Mi vecina del lado, una señora mayor que siempre había sido amable conmigo, notó que mi apartamento se iba vaciando. Le dije que estaba donando cosas, que necesitaba simplificar mi vida. El 26 de abril, viernes, fue mi último día de trabajo. No podía simplemente no presentarme. El lunes. Levantaría alarmas inmediatas. Así que esa mañana, antes de mi turno, fui al hospital público más cercano. Me hice ver por un médico de urgencias. Le dije que tenía dolor de pecho terrible, que no podía respirar bien. Me hicieron exámenes. Mi presión estaba alta, mi corazón acelerado por el estrés real que sentía. Me dieron un certificado médico de reposo por 1 semana. Llegué al trabajo a media mañana con el certificado. Se lo entregué a Luisa. Le expliqué que el médico me había ordenado reposo absoluto, que tal vez era precardíaco, que a mi edad tenía que cuidarme. Ella revisó el certificado. Era auténtico, del hospital público.
No podía objetar nada. Me preguntó si volvería después de la semana. Le aseguré que sí, que solo necesitaba descansar unos días. Mentí mirándola directamente a los ojos. Ella asintió. Me deseó que me recuperara pronto. Me fui de Miraflores ese mediodía sabiendo que nunca volvería. El sábado 27 me despedí en Minta-Isonte-Sont, silencio de mi apartamento, de los cuartos donde Daniela y Carlos habían crecido, de la cocina donde Héctor y yo habíamos compartido tantas comidas, de la sala donde habíamos visto películas en familia. 50 años de vida en Venezuela reducidos a una mochila y una bolsa pequeña. Dejé una carta para el dueño del apartamento explicando que tenía que irme por emergencia familiar. Dejé las llaves con la vecina. No le dije a dónde iba. Llamé a Carlos y a Daniela y dejé mensajes de voz. Les dije que los amaba, que estaría bien, que pronto me contactaría. No les dije que huía del país. La madrugada del 28 de abril de 2019 me levanté a las 3 de la mañana. No había dormido realmente. Me vestí con ropa cómoda. Revisé por última vez que tuviera todo. Documentos, dinero escondido en diferentes lugares, algunas fotografías de mi familia, las medicinas que pude conseguir, nada más. A los 63 años toda mi vida cabía en una mochila. A las 3:40 salí de mi apartamento. Caminé las 4 cuadras hasta el punto de encuentro. Las calles estaban oscuras y vacías. Caracas dormía inquieta, como siempre. A las 4 en punto apareció la camioneta de Marcos. Me subí rápidamente. Éramos 5 pasajeros. Una pareja joven con un bebé de meses. Un hombre de unos 40 que no habló en todo el viaje. Y yo. Todos con la misma expresión de terror y esperanza mezclados. Marcos arrancó sin decir mucho. El viaje hasta la frontera tomaba normalmente unas 12 horas, pero por caminos secundarios para evitar retenes tomaría casi 20. Pasamos por pueblos abandonados, por gasolineras sin gasolina, por ciudades que alguna vez fueron prósperas y ahora eran cascarones vacíos. Venezuela se moría y yo la estaba dejando atrás. Sentía una mezcla de alivio y culpa devastadora. Estaba salvándome mientras millones no podían. Paramos solo 2 veces para ir al baño y estirar las piernas. Comimos galletas saladas y agua. Marcos nos advirtió que cuando estuviéramos cerca de la frontera teníamos que guardar absoluto silencio, que había patrullas militares que no debían vernos. Llegamos a la zona fronteriza cerca de las 11 de la noche. Marcos apagó las luces de la camioneta. Condujo despacio por caminos de tierra. El bebé empezó a llorar. La madre lo calmó con desesperación silenciosa. Todos conteníamos la respiración. Finalmente paramos en un área boscosa. Marcos nos indicó que bajáramos. Dijo que desde ahí caminaríamos 1 hora hasta el paso no oficial. Que teníamos que ir en silencio absoluto. Que si escuchábamos patrullas nos tiráramos al suelo y no nos moviéramos. Caminamos en fila. Yo iba de última, mis rodillas protestando con cada paso. El terreno era irregular, lleno de piedras y raíces. Tropecé varias veces. El hombre callado me ayudó a levantarme sin decir palabra. Seguimos caminando. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un río pequeño. Marcos dijo que eso era la frontera, que al cruzarlo estaríamos en Colombia, que al otro lado había un camino que nos llevaría a una carretera donde otro contacto nos recogería. La pareja cruzó primero con su bebé. El agua les llegaba a las rodillas. Luego cruzó el hombre callado. Luego me tocó a mí. Entré al agua helada. Mis piernas viejas casi no respondían. La corriente no era fuerte, pero me tambalea. Marcos me ayudó desde atrás. Paso a paso crucé ese río, y cuando salí del otro lado, pisé tierra colombiana. Había escapado. Estaba fuera de Venezuela.
después de casi 3 años en ese infierno, después de convertirme en algo que odiaba, había logrado salir. Me senté en la orilla del río y lloré. Lloré por todo lo que dejaba atrás, por mi país, por la persona que había sido, por lo que me había convertido. Marcos nos despidió ahí. Nos señaló el camino. Dijo que en 20 minutos llegaríamos a la carretera. Nos deseó suerte. Luego se dio vuelta y desapareció en Mintoznaj, la oscuridad, de regreso a Venezuela para buscar a más desesperados. Caminamos los 5 hasta la carretera. Ahí esperamos. A los 30 minutos apareció una camioneta. El conductor se identificó como el contacto. Nos subimos. Nos llevó a Cúcuta. Llegamos al amanecer. Los primeros días en Cúcuta fueron de puro shock. Estar fuera de Venezuela, en un país donde la comida existía en los supermercados, donde la electricidad funcionaba, donde la gente no tenía esa mirada desesperada y hambrienta. Era surrealista. Me sentía como si hubiera salido de una pesadilla a un mundo que había olvidado que existía. Me quedé en un refugio para migrantes venezolanos. Había cientos de nosotros, familias enteras, ancianos como yo, jóvenes buscando futuro, todos con historias de horror de lo que habíamos dejado atrás. Pero nadie preguntaba mucho. Todos entendíamos que algunas historias eran demasiado dolorosas para contar. Llamé a Carlos desde un teléfono prestado. Le conté que estaba en Colombia, que había tenido que salir de Venezuela urgentemente, que estaba bien. Lloró de alivio. Me dijo que había estado tratando de contactarme durante días, que estaba desesperado. Le prometí que pronto nos veríamos. También llamé a Daniela. La conversación fue más difícil. Me preguntó por qué me había ido. Le dije que ya no era seguro para mí estar en Venezuela, que había trabajado en un lugar peligroso y necesitaba salir. No le conté exactamente dónde ni qué había hecho. Todavía no podía. Pero algo en mi voz debe haberle dicho que era verdad porque su tono se suavizó. Me dijo que me cuidara, que cuando estuviera lista para hablar, ella estaría lista para escuchar. Pasé un mes en Cúcuta. Trabajé limpiando casas por algo de dinero. Los venezolanos éramos mano de obra barata y había trabajo. No era digno, me pagaban una miseria, pero era honesto. Por primera vez en casi 3 años trabajaba sin sentir vergüenza de lo que hacía. En junio, conseguí dinero suficiente para el bus a Bogotá. Carlos me mandó algo más. Daniela también contribuyó. Entre todos logramos reunir lo suficiente. Me despedí del refugio y tomé el bus que me llevaría a mi nueva vida. Llegué a Bogotá a finales de junio de 2019. La ciudad era enorme, fría, ajena, pero también era libertad. Aquí nadie me conocía. Nadie sabía lo que había hecho. Podía empezar de nuevo. Conseguí un cuarto pequeño en una casa de una familia colombiana que alquilaba a venezolanos. Compartía baño y cocina con otros 6 inquilinos. A mi edad, después de haber tenido mi propio apartamento durante décadas, era humillante. Pero era mío. Era limpio. Era seguro. Y nadie me amenazaba. Encontré trabajo en una panadería. Levantarme a las 4 de la mañana para hornear pan. Mis rodillas gritaban de dolor. Mi espalda ardía. Pero cada vez que amasaba, que decoraba pasteles, que servía a clientes normales que solo querían su pan del día, sentía que recuperaba pedacitos de mi humanidad. Los primeros meses fueron de pura supervivencia. Trabajar, comer, dormir. No tenía energía para más, pero lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Las pesadillas no desaparecieron. Todavía soñaba con Miraflores. Todavía me despertaba sudando, creyendo que venían por mí. Pero cada día era un poco mejor que el anterior. Busqué ayuda psicológica gratuita en una ONG que trabajaba con migrantes. Una psicóloga colombiana me escuchó durante semanas sin juzgar. Le conté todo, absolutamente todo.
lo que había visto, lo que había hecho, cómo me había convertido en cómplice. Lloré durante sesiones enteras. Ella nunca me dijo que estaba bien lo que hice, pero tampoco me condenó. Me ayudó a entender que había sobrevivido de la única forma que pude. Han pasado 6 años desde que escapé. 6 años desde que crucé ese río en la oscuridad. Hoy tengo 68 años. Vivo todavía en Bogotá, en un apartamento pequeño que conseguí hace 2 años. Ya no trabajo en la panadería. Mi cuerpo finalmente dijo basta. Ahora vivo de una pequeña ayuda que me dan Carlos y Daniela, y de algunos trabajos ocasionales de cocina a domicilio. Mi relación con mis hijos mejoró. Carlos me visitó hace 1 año. Pasamos 2 semanas juntos. Le conté toda la historia. Lloró, me abrazó, me dijo que entendía, que no me juzgaba, que lo importante era que había sobrevivido. Daniela vino hace 6 meses. También le conté todo. Fue más difícil con ella. Todavía carga resentimiento por esos años. Pero me dijo que me perdonaba, que entendía que no tuve opción real, que el sistema me había atrapado tanto como a millones más. Las pesadillas todavía vienen. Menos frecuentes ahora, pero siguen ahí. Sueño con Miraflores. Sueño con Maduro. Sueño con todas esas cenas obscenas mientras el pueblo moría de hambre. Me despierto con el corazón acelerado, creyendo que todavía estoy ahí. Pero luego miro alrededor y veo mi apartamento pequeño pero mío. Y respiro. He seguido las noticias de Venezuela. El deterioro continúa. Más gente huyendo, más represión, más muerte. Y sé que lo que yo vi, lo que yo viví, sigue pasando. Otros empleados atrapados como yo lo estuve. Otros cocinando, limpiando, sirviendo a ese régimen porque no tienen opción. Decidí contar mi historia ahora porque finalmente siento que puedo. Maduro sigue en el poder, pero yo estoy lejos. Estoy en otro país. He cambiado algunos detalles para protegerme, pero la esencia es verdad. Todo lo que vi, todo lo que escuché, todo lo que hice es verdad. No soy una heroína, no soy una mártir. Soy simplemente una sobreviviente que tuvo que tomar decisiones imposibles en circunstancias imposibles. Colaboré con un régimen que detesto porque la alternativa era morir de hambre. Guardé silencio sobre cosas terribles porque hablar significaba poner en peligro a mis hijos. Me convertí en cómplice porque el sistema me atrapó y no me dio salida. Cargo con esa culpa todos los días, pero también cargo con algo más. Cargo con la certeza de que sobreviví, de que salvé a mi hija dándole la oportunidad de irse, de que ahora puedo contar lo que vi para que el mundo sepa. No es redención, no es suficiente, pero es algo. A todos los que me juzgan les digo, espero que nunca tengan que elegir entre su dignidad y la vida de sus hijos. Espero que nunca conozcan ese tipo de desesperación. Y si alguna vez la conocen, espero que tengan compasión por quienes la vivieron antes. Soy María Fernanda Salazar. Tengo 68 años. Fui cocinera de Nicolás Maduro. Y lo que vi en esa cocina, lo que tuve que hacer para sobrevivir, nunca lo podré olvidar. Pero finalmente puedo hablarlo. Y con eso tal vez puedo empezar verdaderamente a sanar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no juzgar demasiado duro. Y si están pasando por algo similar, si están atrapados sin salida aparente, sepan que hay vida después del horror. Hay forma de sobrevivir. Y hay, eventualmente, una forma de volver a ser humano.